La guerra de Ucrania ha dejado en claro que incluso los supuestos expertos en armas y sus propios diseñadores han olvidado lo que es una filosofía de guerra y cómo las armas se diseñan con base a esta, y no hay ideas vagas y simples como la simpleza de destruir un objetivo en el campo de batalla. En este conflicto hemos visto cómo armas que comparten nombre e incluso concepto funcionan de formas tan diferentes que es increíble cómo pueden cumplir con éxito una tarea y fallar estrepitosamente en otra, cuando se supone están diseñadas para hacer lo mismo. Este es el caso de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, o por sus siglas en inglés, MLRS, los cuales, en Ucrania, hemos visto un uso masivo y constante de los mismos, y aun cuando los asignamos al mismo grupo, no son capaces de desarrollar el mismo rol. En este video, veremos una teoría que muy pocos expertos conocen, y que es ignorada en el amplio mundo militar por la falsa creencia de que un arma, por llamarse o ser igual a otro, cumple con los mismos propósitos. Veremos su origen, su desarrollo y cómo se desempeña tomando a Ucrania como ejemplo. Sin más, comencemos. Un arma de supresión se define como todo artefacto cuya función es exclusivamente la de eliminar a un objetivo de alto valor dentro de un grupo o en un escenario. Esta puede ser un arma de mano como lo es un rifle francotirador, hasta un sistema MLRS, como lo es el M142 HIMARS, e incluso lo puede ser un misil lanzado desde un caza. Como bien se explicó, la función de estas armas es identificar y eliminar la amenaza mayor en un grupo enemigo o todo aquello que posee un valor significativo en comparación de lo que esté a su alrededor. Por ejemplo, un general entre un grupo de soldados o un tanque en una fila de vehículos. Debido a su función, estas armas resultan inútiles o poco efectivas cuando se trata de eliminar al resto del grupo enemigo, porque su tasa de fuego o capacidades se encuentran por debajo de las exigencias del escenario. Con esto explicado, veamos cómo se originan estas armas. Si bien las armas de supresión han existido desde siempre, es solo durante la Guerra Fría que se define por completo el concepto y utilidad de las mismas. El ser humano ha creado armas de supresión de toda índole, desde el antiguo pero aún efectivo arco hasta los misiles de hoy en día. Pero la teoría oficial nace en 1950 en Estados Unidos. Es durante esta década, en plena primera etapa de la Guerra Fría, que se formaliza, y qué mejor manera que teniendo como base a las armas nucleares. Durante esa década, Estados Unidos y sus aliados cayeron en cuenta que en cuestión de números, la Unión Soviética era un coloso, al cual no se le podía hacer frente de forma convencional, puesto que su ejército llegaba a quintuplicar el de algunos países occidentales, y su capacidad de producción incluso estaba dejando atrás a la estadounidense, que durante la Segunda Guerra Mundial llegó a ser mayor a la de los soviéticos por un pequeño periodo en algunos aspectos, como la de los tanques y camiones. Es por ello que se ideó la teoría de la supresión, que en ese momento consistía en crear un arma cuya capacidad de destrucción fuese tal que pudiera eliminar a un gran número de objetivos con una cantidad mínima y cuantificable de rondas. Las armas nucleares, que comenzaban a ser cada vez más pequeñas para ser operadas por un par de soldados y que podían ser transportadas incluso en los pequeños jeeps, comenzaron a emerger como la solución a esta problemática de números. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo y la Unión Soviética iba sufriendo los estragos internos que la llevarían a su colapso, sería en 1970 cuando se redefinió el concepto de arma de supresión y se dio origen al concepto explicado anteriormente. ¿Por qué se cambió esto? Simple, en esa década la tecnología occidental había superado a la soviética y estos últimos comenzaban a tener reducciones significativas en sus números y capacidad industrial. Usar armas nucleares ya no era una opción, y había mejores formas de desbaratar el sistema militar soviético sin gastar millones de dólares en su uso.
Durante la década de 1970, se diseñaron varias armas de supresión que ya no buscaban destruir a un grupo de enemigos, sino simplemente dejarlos vulnerables al eliminar su mejor unidad. De acuerdo con la teoría, si a un grupo de enemigos se les dejaba expuestos y sin acceso a aquello que les daba confianza para combatir, su moral se terminaría menguando y optarían por rendirse antes de seguir luchando. De esta forma, si a un grupo de soldados se les elimina a su comandante, estos podrían entrar en un estado de desesperación al ya no tener quien los comande y les guíe en el campo de batalla, por lo que optarían por deponer sus armas al ya no tener una noción clara de por qué están luchando. Una teoría que puede servir con grupos de resistencia, carteles, paramilitares y cualquier grupo que sea inferior a un ejército convencional, puesto que cuando hablamos de un verdadero ejército, existe todo un sistema de mando que le permite operar aun cuando sus altos mandos son eliminados. Claro, con más dificultad, pero sigue siendo funcional. Pero esta idea se implementó en los conflictos donde Estados Unidos participó a lo largo de la Guerra Fría, y resultó ser una teoría funcional que daba buenos resultados. Aunque no olvidemos que la mayoría de sus enemigos no eran verdaderos ejércitos. Y fue gracias a esto que no ha dejado de ser implementada en los proyectos armamentísticos de Occidente. Las armas de supresión son casi exclusivas de Occidente, y más en especial de Estados Unidos, pero su uso es lo bastante extendido como para decir que Rusia, China, Corea del Norte, India y otros pequeños países los usan, aunque cada uno a su propia forma. El desarrollo occidental se vio muy impulsado por sus resultados en las campañas en Asia durante la Guerra Fría, y desde entonces son un pilar de su filosofía de guerra y doctrina armamentística. Esta teoría está tan implementada en su forma de desenvolver un conflicto que hay muy pocas armas que no sean de supresión. De hecho, el único sistema MLRS occidental que no obedece a esta teoría es el M270, y aún así se está transformando en uno. En cuanto a países como Rusia y China, las armas de supresión no formaban parte de su filosofía de guerra hasta que entró el nuevo milenio. Durante la era dorada de la Unión Soviética, un arma de supresión era inconcebible y muy poco útil para ellos debido a que ellos manejan la teoría de la saturación, de la cual ya hablaré en otro video. Para los rusos, las armas de supresión no llegarían a sus arsenales sino hasta la última era de la URSS, y sería a partir de ese momento que explorarían este campo y desarrollarían sus propias versiones de los sistemas occidentales. Lo mismo ocurrió con China, quien en sus lazos con los soviéticos siguió sus pasos y no concibió un arma de supresión sino hasta tiempos más recientes. En cuanto a Corea del Norte, si bien estuvieron muy apegados a la teoría soviética, comenzarían a desarrollar estas armas poco antes de que la URSS cayera, pero debido a su poca capacidad tecnológica, no las pudieron desarrollar hasta su punto más alto, sino hasta el comienzo de la tercera generación de su dinastía. Otros países como Irán, India e incluso Corea del Sur han seguido sus propios caminos para su desarrollo, aprovechando sus diversos accesos a las tecnologías que las hacen posibles. Pero a diferencia de ellos, Occidente es la única región que hace uso masivo y casi exclusivo de estas armas. Los demás países tienen una teoría combinada o híbrida, donde el arma de supresión tiene un valor menor al que le otorga Estados Unidos y la OTAN. Ahora veamos cómo se han usado en Ucrania. Ucrania ha recibido toda clase de armas por parte de Occidente para combatir al Kremlin, y es gracias a este escenario que nos dimos cuenta que los MLRS de supresión no son efectivos contra un ejército convencional. La primera arma de supresión que llegó a Ucrania fue el FGM-148 Javelin, el cual resultó ser efectivo contra los tanques rusos. Su efectividad fue alta en el inicio de la contienda cuando los asaltos blindados y columnas de vehículos aún eran usados por ambas partes. Gracias a eso, era muy sencillo identificar los tanques y destruirlos para dejar los vehículos menos blindados sin apoyo ni protección.
pero centrémonos en los MLRS. El MLRS en ser enviado a Ucrania y que ha tenido una amplia participación es el famoso HIMARS, el cual fue llamado por muchos como un arma maravillosa, porque cambiaría el rumbo de la guerra a favor de Ucrania, lo cual no ha pasado desde su llegada, pero no nos desviemos del punto principal. Los HIMARS demostraron ser muy efectivos a la hora de destruir objetivos concretos y específicos, ya que fueron usados para interrumpir las líneas logísticas rusas al destruir almacenes y transporte de suministros. Esto demuestra que es un arma eficiente a la hora de suprimir un objetivo prioritario dentro de un grupo. También ha sido usado para contrarrestar a otras baterías de cohetes y sistemas defensivos sin interferencia, donde su éxito, una vez más, es notable. Sin embargo, los ucranianos los han usado como unidad de saturación para atacar agrupaciones, formaciones y grandes concentraciones de tropas rusas, donde su éxito no ha sido ni siquiera moderado porque no tienen la suficiente tasa de disparos y la potencia de fuego para lograr dicho objetivo. Cosa que sí tiene el M270 o el BM-21 Grad ruso, cuya cadencia y alta explosividad de sus ojivas puede diezmar posiciones y agrupaciones con éxito. Los HIMARS han sido inútiles a la hora de realizar esta tarea, puesto que no están concebidos para ello, lo cual resulta irónico si tomamos en cuenta que este y el Grad son MLRS. Como podemos ver, solo porque clasifican o se pueden llamar igual, no implica que sean capaces de realizar las mismas tareas. Los rusos, en cambio, han usado al BM-27 Uragan, al BM-30 Smerch y al más infame 9K515 Tornado S de una forma similar, pero claramente más especializada, puesto que saben para qué fueron concebidos estos sistemas y qué tareas pueden o no cumplir. Caso contrario al HIMARS, porque es un sistema ajeno a lo que conocen los ucranianos sobre esta clase de armas. Los Uragan y Smerch se han desarrollado con un notorio éxito en la tarea de suprimir las defensas ucranianas, ya que son utilizados para desmantelar posiciones altamente protegidas o establecimientos que son usados como fortines. Además de que son responsables de destruir cualquier sistema que signifique una amenaza para la fuerza aérea o para las tropas en sí. El Uragan rara vez es usado como unidad de saturación, pero cuando lo hace, tiene un éxito mayor que el HIMARS, por su teoría híbrida. El Smerch, por otro lado, nunca sale de su zona de confort, no es utilizado más allá de su tarea de suprimir sistemas defensivos. El Tornado S, por su parte, es un arma de supresión en toda regla. Solo es utilizado cuando los rusos identifican trenes, grandes medios de transporte o vehículos altamente blindados. Son usados para destruir o entorpecer la línea logística ucraniana y han sido los responsables de poner en aprietos a los ucranianos cuando se encuentran en un cerco operativo. Si hay objetivos de menor nivel o relevancia, los Tornado S lo pasarán por alto y le dejarán a tarea a otro sistema. Estas armas solo actúan cuando hay un objetivo de valor inigualable en el escenario. Así deberían ser usados los HIMARS, ser armas que entorpezcan la logística rusa y destruyan objetivos de enorme valor para ellos. Pero como los ucranianos están operando un sistema extranjero que va en contra de sus principios bélicos, y su situación actual es básicamente desesperada, se puede llegar a comprender por qué están haciendo uso para otras tareas en vez de llevar a cabo aquellas para las que fueron hechas. Pero no es su culpa, las exigencias de la guerra los obligan a ello, y es por eso que ya no escuchamos más éxitos de estas armas, porque están en una zona tan adversa que no pueden cumplir con dichas exigencias. Un arma de supresión solo puede ser usada para destruir objetivos de gran valor estratégico o táctico. Cualquier tarea que se salga de este rol llevará a que el arma simplemente sea ineficiente o inútil. El caso ucraniano demuestra perfectamente lo que sucede cuando dos filosofías de guerra se entremezclan y se usan dichas armas para propósitos para los que nunca fueron concebidos. En este caso, los ucranianos deberían replantear su estrategia con estos sistemas.
Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de su interés, que hayan aprendido algo nuevo y espero que tengan un buen día. Nos vemos en la siguiente entrega.